Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines. Hola, soy Luis Miguel Salgado, esto es Entre Lazos y Nudos. Muchísimas gracias por conectarte una vez más a un nuevo capítulo de este podcast que se ha creado con la idea de platicar sobre todo tipo de relaciones humanas. Relaciones humanas que tenemos cotidianamente, relaciones humanas que tenemos que parecen sencillas, pero en ocasiones son difíciles, en ocasiones son complicadas, complejas, en ocasiones son verdaderamente una bendición. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que va a causar bastante polémica, porque vamos a tocar una relación que tenemos como seres humanos con Dios. Pero no solamente eso, Dios instituyó a una iglesia y es entonces que tenemos una relación también con la iglesia. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es tu relación con Dios y cuál es tu relación con la iglesia? ¿Es lo mismo? ¿Una lleva a la otra? ¿Una necesita de la otra? El día de hoy vamos a hablar sobre este estreno de la película El Lobo de Dios, que verdaderamente ha removido fibras, muy profundas, tanto en creyentes como en no creyentes. Y entonces se va a convertir en un tema impresionante a la hora en que lo desarrollemos. Sí quiero decirte algo que es muy importante y que es algo esencial. Evidentemente, todos tenemos una relación con Dios de una u otra manera. Algo que es muy importante. Así que vamos a arrancar con este tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Te invito a que me escribas luismiguelsalgado@gmail.com para hacerme llegar tus comentarios, recomendaciones, consejos. Gracias de verdad a todas las personas que amablemente nos siguen. Ok. La cinta o esta miniserie retrata la oscura realidad de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, una institución que millones de personas en el mundo han considerado como una casa espiritual y un refugio de esperanza. Debían cuidar el alma que literal terminaron devorando a sus ovejas como lobos. Es verdaderamente devastador. La compartir contigo es ¿dónde estaba Dios en medio de todo esto? Y la respuesta, sí, aunque incómoda, aunque verdaderamente dramática y que pudiera causar un gran revuelo, la respuesta es clara. Dios nunca abandona. Y lo vuelvo a repetir, Dios nunca abandona. Lo que falla verdaderamente no es Él, no es su presencia, sino son los hombres, sí, somos nosotros, los que tergiversamos verdaderamente no solamente el mensaje, sino la relación. Nuestra relación, tu relación, mi relación con lo divino no puede estar subordinada a la corrupción de ciertas personas. Insisto en algo muy importante, ¿eh? Generalizar es mentir. Si decimos es que todos los sacerdotes son unos pederastas, vamos a estar mintiendo porque no todos son así. Yo conozco de viva voz y conozco personalmente a sacerdotes que llevan una vida divina, santa. Conozco a líderes religiosos, conozco a pastores y líderes, tanto de iglesia católica como de iglesia cristiana, que verdaderamente llevan una vida de santidad, que hacen un trabajo por vivir conforme al Evangelio de Jesús. Yo los he visto, los conozco y también conozco a pastores que abusan, pastores y tengo una relación con tuve una relación con un pastor verdaderamente caótica, patética. Yo lo vi cómo se comportaba, yo vi
cercanamente cómo abusaba de personas, de dinero. Yo lo viví. A mí no me lo pueden contar. Yo soy testigo. Y también soy testigo de sacerdotes que tranzas, mentirosos, hipócritas, que abusan de las personas. También yo lo viví. Ahora, aquí el tema no es tanto, hoy nos vamos a centrar un poco en la película, pero también es darnos cuenta que el ser humano es el problema, el gran problema. Una fe auténtica, una fe en Dios, debe y trasciende incluso los errores más dolorosos de una institución. Tu relación con Dios, mi relación con Dios, debe de trascender incluso estas cosas patéticas que hemos visto y que vemos en esta miniserie que verdaderamente va a dar mucho de qué hablar, ¿no? El querer tapar el sol con un dedo es lo que más daño causa. Y hoy quiero hablar como un creyente en Dios, pero también es importante decir que este efecto no solamente está en la Iglesia Católica, está en la Iglesia Cristiana, pero está en la Iglesia musulmana, pero está en la Iglesia. Hoy vamos a ver dos sectas que parecían buenas, parecían santas y fueron un caos y fueron verdaderamente un escándalo. Ahora, este problema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica no es un rumor aislado, o sea, no es un caso que por ahí sonó y que pues sí, vaya, sucedió, pero vaya, en lo general todo es bueno. No, es al revés. En lo general todo es malo, no es un rumor aislado. Durante décadas, casos en Estados Unidos, Irlanda, Alemania, México, Chile y muchos otros países salieron a la luz. La primer gran ola de estas denuncias ocurrió en los años 90, más o menos finales de los 90, principios de los años 2000, especialmente en Boston, ustedes recordarán, cuando investigaciones periodísticas, sí, aquí los medios de comunicación juegan y jugarán un papel inevitablemente importante. También, inevitablemente, con una carga de evidencias imposibles de ocultar, que va a ser justamente este jugador que tú y yo conocemos que se llama Internet. ¿Ok? En aquel entonces, The Boston Globe destapó una red de encubrimiento sistemático. Y aquí viene, no quiero hacer un spoiler de la serie, te invito a que verdaderamente puedas verla y sacar tus propias conclusiones. Lo que sí quiero decirte es que en esta etapa donde sucede todo este tema del fundador de los legionarios de Cristo, que digan lo que digan, hoy por hoy ya no se habla de Marcial Maciel como su fundador, pero él fue el fundador de los legionarios de Cristo. Y muchos sacerdotes estuvieron involucrados de la más alta jerarquía católica, incluyendo, sí, al tan querido Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II. Ahora, ¿por qué no actuó con una contundencia radical? Muchos historiadores señalan que durante el pontificado de Juan Pablo II, es decir, entre 1978 y 2005, la prioridad para el Papa era enfrentar el comunismo, enfrentar la secularización de Europa y defender la doctrina moral de la Iglesia. Y esto, con esa prioridad que tenía este papado, llevó a minimizar las denuncias internas para evitar lo que se le conoce públicamente como un escándalo mediático, que evidentemente no solamente iba a dañar a la Iglesia Católica como institución, sino que casos tuvieron que trasladar a varios sacerdotes católicos acusados de una parroquia, los movían de parroquia sin atender a las víctimas y mucho menos sin hacer justicia. Y sí, evidentemente, el caso más emblemático fue
el del fundador de los legionarios de Maciel. Y miren, no se hagan, ¿no? Si por aquí entre de algún rebote me está escuchando algún legionario de Cristo, no nos hagamos las cosas por su nombre. Sí, él fue su fundador y no un año, no 2 años, no 3 casos aislados, no. Señores, durante décadas por abuso sexual a muchos seminaristas. Y bueno, evidente, como lo hace esta serie, evidente que Juan Pablo II lo defendió públicamente, no solamente 1, ni 2, ni 3, durante muchos años lo defendió, incluso lo llamó guía eficaz de la juventud. Claro, por supuesto que lo tienen que defender, porque Marcial Maciel, con todas sus triquiñuelas, negocios en lo oscuro, manipulaciones, mentiras, manejos, etcétera, pues aportaba una gran cantidad millonaria de dólares a la Iglesia Católica. Muchos años después, incluso cuando muere Juan Pablo II y con Benedicto XVI, ahí fue cuando verdaderamente se hizo una investigación profunda y se reconoció oficialmente que Marcial Maciel era culpable. Y bueno, tristemente no pudieron denunciar y hacer cosas más allá con este tipejo que pues quitarlo como sacerdote, investigarlo, pero murió lleno de lujos, murió lleno como si fuera un influencer, ¿no? Como si fuera un artista, con casas de lujo, carros de lujo, viajes de lujo en primera clase, de verdad deplorable, vomitivo. Ahora, yo te invito a que no solamente veas esta serie, sino que investigues en internet. Pero no solamente eso, investigue en literatura. Hay mucha literatura al respecto. Quiero evidentemente denunciar públicamente mi molestia, inconformidad, mi más sentido, el gran sentido de asco que tengo frente a tipejos que se dicen sacerdotes, líderes, pastores, etcétera, y que abusan de las ovejas y que abusan de la gente que quiere seguir y servir y amar profundamente a Dios, porque por ustedes, y ojalá que esta voz llegue, aquel pastor de la iglesia cristiana que yo conocí, que le di cabida en mi casa, que le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón, de mi círculo cercano, familiar, emocional, etcétera, y que verdaderamente fue un fiasco, un asco. Ojalá que este capítulo llegue a tus oídos para decirte que evidentemente todo el mal que cometiste, todo el mal con el cual arrastraste a muchas personas, evidentemente ese mal se va a regresar, porque quieras que no, el mal sembrado también trae una cosecha. Ahora, el tema de las víctimas, ¿no? Las consecuencias de las víctimas fueron devastadoras. Niños, adolescentes, jóvenes crecieron con traumas severos, profundos. La psicología clínica demuestra que los abusos cometidos por figuras de autoridad religiosa provocan heridas más profundas que en cualquier otro contexto, porque no solamente destruyen la confianza en lo sagrado, sino que generan una culpa espiritual. Y muchas víctimas de este tipejo de Marcial Maciel desarrollaron una depresión crónica, una adicción, desarrollaron depresiones, adicciones, incapacidades para confiar en parejas, en Dios, en lo divino, y en algunos casos llegaron al extremo de provocar suicidios. En países como Irlanda, los informes oficiales, fíjate bien, oficiales, no informes de chismes, los informes oficiales de Irlanda revelaron miles de casos. Miles, fíjate, no estoy hablando
de 10, de 20, de cientos, miles de casos en internados, en orfanatos, dirigidos por órdenes religiosas. Y no solamente eso, en Chile, por ejemplo, el escándalo del sacerdote Fernando Karadima hizo tambalear la fe de toda una generación. Y en México, casos ligados a los legionarios de Cristo hoy siguen generando procesos de reparación. Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines. Pero no solamente estamos hablando de la iglesia católica, en la iglesia cristiana pasan muchísimos, pululan los pastores que desde el púlpito predican una cosa y hacen otra, y abusan de dineros, y se ponen y usan trajes de $200,000, $200,000, no puede ser posible, y que viven en Miami o en Nueva York, y que tienen casas y departamentos por todo el mundo, y que tienen otras mujeres y otros hijos, como lo tenía malnacido de Marcial Maciel. Pero también, no solamente estamos hablando de las iglesias cristocéntricas, los escándalos recientes de la secta hay N cantidad. Por ejemplo, La Luz del Mundo, NXIVM y muchísimas sectas que han mostrado que el abuso de poder no es un problema del pasado, ni es un exclusivo de una religión, sino verdaderamente es una amenaza actual que cruza fronteras, credos y demás. Vamos con La Luz del Mundo. Fíjate, esta iglesia, con base en Guadalajara, en México, ganó una gran admiración mundial debido a las acusaciones contra su líder, Naasón Joaquín García. Este tipejo ya está condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil en 2022. Pero a pesar de la condena, muchos fieles continúan viéndolo como una figura sagrada. Pero no solamente eso, están infiltrados en el gobierno, sí, en el flamante gobierno de México de la 4T. Ahí también hay diputados y personajes de esta secta metidísimos en este tema. Ahora, esto refleja una capacidad de un control psicológico dentro de ciertas estructuras que hay que tener cuidado. En investigaciones se documentó que esta secta imponía el control absoluto sobre la vida de sus miembros, sobre la vestimenta, relaciones personales, relaciones económicas, y ellos decían en dónde se trabaja, en dónde no. Ellos disponían del dinero ganado por miembros de esta secta. Y obviamente crearon todo un entorno de aislamiento y dependencia. Esta iglesia de La Luz del Mundo. Pero ahí está la secta de NXIVM, que literal empezó como un grupo de autoayuda y terminó siendo una secta sexual. Su líder, Keith Raniere, fue condenado por tráfico sexual y conspiración. NXIVM utilizaba técnicas de manipulación emocional, control de información, rituales de sumisión, de tal manera que los miembros iban siendo retenidos, muchos a voluntad y muchos en contra de su voluntad. Casos como el de Allison Mack mostraron que con una gran facilidad este tipo de organizaciones pueden disfrazarse de un movimiento espiritual o de un movimiento educativo para ejercer el abuso. Pero no solamente eso, hay otros casos. Por ejemplo, la secta Shincheonji en Corea del Sur fue acusada por manipulación y control mental masivo. En Estados Unidos, varios grupos fundamentalistas han usado la religión
para encubrir abusos sistemáticos. Ejemplos como literal, estos pues son un ejemplo global y no se limita solamente a una confesión específica hablando de la religión. Es impresionante que estos casos subrayan, ponen mayúsculas, ponen negritas la necesidad que nuestra fe sea, fíjate bien, personal, crítica y consciente. Lo vuelvo a comentarlo. Personal, crítica y consciente en estructuras o líderes humanos. Es fundamental discernir entre una comunidad de fe que edifica y una que manipula. Y hoy quiero hacerte un llamado a ti que me estás escuchando. Si tú estás en cualquier religión, católica, cristiana, musulmana, en cualquier denominación de lo que tu fe tiene que ser personal, tú con Dios. La institución es una institución que edifica, que de una manera profunda alimenta, alienta. Pero si lo que tengas y ves algo raro, hay algo raro. Raro, es indispensable discernir de esta fe que edifica, e insisto, de algo o algo, creo que hay que entender una conexión real a ver en manipulaciones destructivas como las que estamos hablando el día de hoy. Ahora, sí es importante entender y respetar tus límites personales, familiares, económicos, etc. Hay personas que han entregado todo su patrimonio en una búsqueda genuina de Dios. Pero si alguien te pide que entregues todo tu patrimonio económico, es una alerta roja. No lo hagas. Tus límites personales, familiares, económicos. Buscar una formación espiritual independiente. Estudiar la Biblia, estudiar teología y, vaya, esto va a sonar escandaloso para algunas religiones. Exclusivamente estamos hablando de una relación con Dios. Es decir, para tener una relación genuina con Dios es muy válido preguntar y buscar otras fuentes de información para tener un tema de crítica, de autocrítica, para saber si lo que estás haciendo está correcto. Y es algo importantísimo. Tienes que tener una capacidad de preguntar y cuestionarte las enseñanzas que promueven el aislamiento y tienes la capacidad para preguntar y cuestionar las enseñanzas que quieren tener el control absoluto. Vaya, y más allá de eso, mantener una comunidad de apoyo fuera de este grupo religioso. Hablar con personas que no están inmersas en la misma estructura en algo sano o santo. Hay personas en las cuales dicen, mira, yo no estoy tan metido en la iglesia, yo no sé nada de la Biblia, Y o Z. Y tal vez ahí tengas una solución. Pero no es solamente eso, tener otras fuentes de inspiración como la reflexión, la lectura, la meditación, el tomar fuentes del exterior, no implica que Dios se va a sentir humillado, lastimado o herido. Dios te dio la capacidad de pensar, de criticar y de hacer juicios. Tanto así que tienes la libertad para estar en X o Y religión. Y no porque estés con la iglesia de los cristianos eres más que los católicos. O no porque eres católico eres más que los cristianos, o que los musulmanes, o que los que creen en la roca sagrada. Una característica evidente en lo cual hay una enseñanza verdadera y auténtica es que primero no enjuicia a nadie. Al contrario, con amor, con respeto y con los fundamentos bíblicos más profundos o con los fundamentos en los que se base su creencia, tiene que haber respeto, amor, caridad, entendimiento, empatía, para poder verdaderamente entender a la persona como es, aceptarla y amarla. Y bueno, evidentemente
este mensaje que hoy quiero manejarte, que hoy quiero comentarte, compartir contigo, es un mensaje centrado en las iglesias cristocéntricas, principalmente católicos y cristianos. Este dolor causado por estos escándalos no debe alejarte de Dios. No solamente de estos escándalos de la iglesia católica o de la iglesia cristiana. Para mí hubiera sido muy fácil poder justificar, porque yo tengo todas las justificaciones, porque mis ojos han visto, mis oídos han escuchado cosas dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia cristiana, con la cual yo pudiera sostener y decir, me alejo de Dios. Esto no es para mí. Sin embargo, todos estos escándalos no solamente no deben alejarnos de Dios, sino que debe invitarnos a purificar nuestra fe, a regresar a la esencia del Evangelio, a la esencia del amor, de la justicia, de la compasión. No podemos permitir, no te puedes permitir que los pecados de algunos destruyan. Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines. Tu confianza y tu fe en lo divino. No por los pecados de alguno pierdas tu fe. No lo vale. No por los pecados de unos pierdas tu fe. No lo vale. Esta serie o esta película de El Lobo de Dios y todos estos casos de estas sectas actuales son una llamada urgente, urgente. Tienes que cuidar tu fe y tienes que aprender a discernir. No todo lo que se presenta como una guía espiritual pura y santa es una guía auténtica. La relación con Dios es algo que se debe construir de manera personal, no depender de intermediarios sin rendición de cuentas. Todo líder, sacerdote, pastor, de cuentas de su vida personal, financiera, familiar, sexual, deben de estar bajo una autoridad. Y se les puede pedir como pueblo de Dios que exhiban sus resultados y que abran sus cuentas bancarias y que digan de dónde salió el dinero de la residencia de Miami o de España o de dónde salió el dinero, que rindan cuentas claras. Me voy con esto. Una verdadera relación con Dios comienza cuando dejamos de confundirlo con la institución y entendemos que mi relación con Dios, que mi relación y que la relación que Él tiene conmigo, su amor literal, está por encima de cualquier pecado humano que exista. Si hoy tú te alejaste por lo que viste en la iglesia, por lo que conociste de manera destructiva, recuerda algo así como yo lo tuve que recordar, porque yo pasé por una iglesia católica y vi excesos de líderes que por un lado se emborrachaban y se acostaban con cualquier mujer, los líderes hombres, y también las líderes mujeres, con cualquier hombre, y que habían excesos de todo tipo, alcohol, droga, etcétera, y que era incompatible con lo que yo estaba viviendo. Bueno, pues literal, hay que recordar algo. En medio de todo eso, Dios no falló. Me tocó con este pastor que te digo, que fue patético, fue vergonzoso, fue escandaloso, fue verdaderamente, híjole, algún día contaré mi testimonio sobre eso. Y evidentemente, espero que este audio le llegue a ese pastor para que sepa todo el mal que causó, no solamente en mi persona, sino en las personas de mi círculo cercano, pero también en muchas personas. Y que este pastor, literal, donde quiera que se encuentre,
Seguramente ya tendrá que ver algún tema con alguna autoridad, porque han sido tantos y tantos y tantos escándalos que es algo que no se puede mantener. Pero incluso en medio de todo esto, Dios no falló. La fe se mantiene cuando incluso en la oscuridad se sigue creyendo que esa es agradable y es perfecta, que Dios es amor y que ese amor cubre literal cualquier pecado, por muy grande que sea. Y no lo cubre para... Aquí es algo que yo quiero también comentar antes del cierre. Importantísimo. Poder comentar contigo que no porque otros pequen de forma secreta, de forma oculta, significa que peca más o que peca menos que tú. La historia que nos deja esta película, esta miniserie, El Lobo de Dios, los escándalos recientes de estas sectas como La Luz del Mundo, NXIVM, etcétera, no solamente es una denuncia o es una advertencia. Nos debe recordar que la fe, cuando se entrega a Dios sin cuestionar, puede convertirse en una bendición, pero cuando la fe se entrega sin cuestionar ante una autoridad eclesiástica, se puede convertir en una cárcel invisible. No se trata de solamente señalar errores o injusticias, sino de proteger lo esencial. Tu relación con Dios, mi relación con Dios, nuestra relación con Dios. Y es esta relación la que no depende de los hombres, no depende de estructuras ni de rituales vacíos. Es una conexión auténtica, íntima, personal, libre, fundada en el amor, fundada en el discernimiento, fundada en la verdad. No nos podemos permitir que los pecados de unos cuantos destruyan. Si alguna vez te has sentido traicionado o traicionado por la iglesia, o por un líder religioso, o por un grupito que se presentaba como espiritual, recuerda esto: Dios no te falló, Dios no falla y Dios no te va a fallar. Fueron los hombres, fueron las obras, la mezquindad, la bajeza, la mediocridad, la desgraciadez, si se puede llamar de una manera, de estos pobres hombres y mujeres. Y es que Dios, cuando no falla, es entonces el que marca la diferencia. Porque la fe no debe estar atada a instituciones, sino a una experiencia viva y verdadera y auténtica de lo divino aquí en la tierra. No permitamos que el miedo, esa búsqueda espiritual, permítete hoy verdaderamente reconstruir tu fe, aprender a discernir, a fortalecer tus límites, encontrar tu propio camino hacia Dios, porque la verdadera luz no se encuentra en instituciones, sino en el corazón que decide amar y creer. Incluso la verdadera prueba de la fe no es caer, sino levantarse aún después de haber sido herido. Y esa es la invitación que en este capítulo quiero hacerte y que este capítulo nos enseña. Reconstruir la fe desde la libertad, la conciencia y el amor. Este capítulo, estoy seguro, va a dar muchísimo de qué hablar. Y ante eso, quiero invitarte a que lo compartas, a que me compartas tu opinión, que me compartas tu experiencia. Evidentemente, tú lo sabes bien, en todos los capítulos hemos guardado una discreción, una secrecía con la información que nos mandan. Quiero agradecer de verdad profundamente a toda la gente que me ha escrito y que me sigue escribiendo de diferentes países, de diferentes latitudes, de diferentes creencias, de diferentes credos, de diferentes posiciones. Gracias de verdad por compartir conmigo tantas y tantas experiencias que me edifican, me confirman, me reafirman, me animan, me corrigen, me mueven y me remueven lo más profundo de mi vida, porque algo que he encontrado
en la creación de este podcast es que me he encontrado con una maravillosa oportunidad de compartir temas y de comunicarnos unos con otros. Y hoy soy testigo que la comunicación profunda, eficaz, abierta, que una comunicación sincera, transparente, nos permite llegar muy lejos. Soy Luis Miguel Salgado, esto es Entre Lazos y Nudos, te agradezco mucho y nos escuchamos en un próximo capítulo de este podcast, Entre Lazos y Nudos, porque hay nudos que merecen ser totalmente desamarrados y lazos que deben de ser fortalecidos a través de los más altos valores universales que tenemos. Que tengas muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Adiós. Connect to Turkey's cultural heritage. Immerse yourself in the timeless beauty of Ephesus, where ancient civilizations once thrived. Gaze upon the awe-inspiring vistas of Cappadocia, where every sunrise paints a masterpiece in the sky. Each destination reveals a chapter of humanity's rich story. Discover the UNESCO World Heritage Sites in Turkey with Turkish Airlines.